Padre Rodrigo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Le agradezco por su tiempo, sé que está sumamente cansado porque ha tenido muchas actividades hoy día y me gustaría cederle la palabra para que usted se explaye porque yo voy a tratar de no hablar, yo soy muy habladora, voy a tratar de quedarme callado hoy día, pero el set es suyo, por favor, adelante y bienvenido y gracias por tener siempre un tiempito para mí. Lo prometido es deuda, ¿no? Habíamos dicho que íbamos a hablar de la resurrección, Exacto, hombre de eh, palabra. así que aquí estamos. Ha sido una semana literalmente accidentada, con muchos altos y bajos, pero bueno, hay que hacer lo que hay que hacer, hay que seguir con todo haciendo el mayor bien posible. Y ante todo, bueno, muchas gracias a usted, Viviana, y al canal y a todos los que han apoyado en esto. Realmente no tengo cómo pagarles, digamos, el cariño, la generosidad, la preocupación, pero de tantos amigos y tantas personas que han querido colaborar, incluso personas que quizás no han conocido nada del trabajo que hago, sino que porque hemos creado realmente una comunidad en donde nos queremos y nos queremos hacer bien. Entonces, realmente eso se siente y bueno, desde siempre, ¿no? No solamente en estas circunstancias, desde siempre. Así que un fuerte abrazo a todos los que están siempre, constantemente, no solamente en estas circunstancias, como decía, ni en el canal tampoco que tengo, Ujú, sino que también tantos amigos que, como decimos nosotros, dan la batalla, ¿no? Así sí. que un fuerte abrazo a todos. Los saludo ahora sí al chat, que los veo muy activos, ya los saludé, así que un gusto estar con ustedes y también a los amigos que nos van a ver después. Y bueno, y a todos los que de uno u otro modo hemos ido compartiendo en estos días, en los distintos canales que en donde nos vemos. Así que mil gracias y desde ya Dios los bendice por toda esa muestra de cariño a no solamente a mi persona, sino como le decía fuera de cámara, al sacerdocio. Yo creo que tiene que Ujú. ver con eso, tiene que ver con la vocación que a uno Dios le dio, entonces, que es inmerecida, impagable. Así que bueno, eso es primero. Mm. No, y yo le agradezco, padre, porque yo sé que no ha sido fácil, pero igual usted me ha encima preocupado diciéndome, oiga, sabe que está un poquito perdido, pero me acuerdo que tengo que ayudarla con el segundo capítulo, y ahí usted cumplió su palabra, está acá, se le agradece enormemente, su tiempo es valioso, y es importante también todo lo que usted hace, porque de alguna manera no solo nos habla de arte, sino que también nos habla de lo que es nuestra religión, la religión católica apostólica romana, que de repente, como le dije yo, volví hace muy poco tiempo, entonces llevo 2 años, estoy tratando de reaprender poquito a poco, y yo le agradezco mucho a usted porque gracias a usted yo di como ese pasito, aunque usted dice que no fue, pero sí. Y era porque íbamos a hacer un programa especial y al final terminé yendo a una iglesia que usted me sugirió, y ahí sigo. En este momento, hoy día fui a misa allá justamente. Así que usted es el gran responsable de haber dado el pasito, el empujoncito, entra allí, y me dio el empujón para entrar a la iglesia. Sí, le No, agradezco enormemente, padre, sí. Yo andaba no, muy por favor. descarriada, oveja descarriada. Yo cuando le hice las primeras entrevistas, padre, yo andaba en otra, y estaba como en dudas de varias cosas porque quería salirme de lo anterior y volver a retomar, y estaba así como dicen, entre Tongoy y los vilos. Así Yo que creo que usted esto es parte también a veces lo hemos dicho incluso con otros amigos en otros canales, con distintos ámbitos que nos movemos. Para mí es como una parroquia virtual. Entonces, sí. claro, es parte de hacer esto, el párroco o el pastor o como quiera que Mm, llamen. Em, entonces, por eso que sí es cierto que me dedico a las cuestiones del arte, es mi ámbito desde siempre. Pero por supuesto, esto, cuando nosotros hablamos de arte, no se puede hablar de arte sin hablar de todo lo que implica la cultura y todo lo que implica eh, ese, ese sustrato que ha sido, eh, que ha sostenido y que ha llevado adelante la cultura, que es la fe.
O sea, si se saca todo ese contenido de las expresiones artísticas, no queda casi nada. Claro, Eh, nos guste o no nos guste, es digamos, al verdad. menos como cultura general, en las distintas artes y disciplinas artísticas. Entonces, por supuesto que hay que armonizar las cosas para poderlas entregar. Además que es tan linda nuestra fe. Hoy día que nos Mm, convocamos para hablar de la resurrección, todo este momento tan bello, tan magnificente, lleno de sublimidad y de misterio y también de paradoja, que es la resurrección, ¿no? Es decir, que una persona haya vuelto a la vida, ya no como Lázaro, que después se volvió a morir, sino que vuelve a la vida para dar vida y vida en abundancia, como dice el Señor. Una vida que no solamente es para acá, sino que es para más allá, el más allá, ese misterioso más allá. Así que ese misterio que nos convoca y sobre todo que tiene como estas dos primeras partes tan hermosas, esta resurrección del Señor el domingo pasado y por otra parte también hoy día el domingo de la misericordia. Son grandes temas, son temas profundos, son temas densos, son temas que tienen sus efectos en no solamente lo que nosotros creemos como contenido, sino en lo que somos como creyentes. Por eso es que es importante hablar de la resurrección. ¿Qué ocurrió en la resurrección? Pero hablar con fundamento. Y por eso es que en todo bueno, desde el domingo pasado, cuando nosotros celebrábamos este evento, y luego van pasando los días y si eso se hace más vivo y más vívido. Estas palabras de San Pablo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Vana, es vacía, es una fe sin sustancia, es esquelética. Es algo es algo que no hace mella en nuestra vida cotidiana. O sea, si Cristo no resucitó, o sea, si Cristo, si todo esto de Cristo es puro cuentito, es una fantasía, no es histórico, no tiene ningún sentido nuestra fe, es vana. Mm, ¿Para qué creemos? Todo se derrumba, todo cae, porque si Cristo no venció la muerte y está vivo y nos vivifica, entonces, ¿cuál es el sentido de creer en algo? mm, Pasa solamente como al nivel teórico nomás y listo. No hace ningún efecto. Entonces, por eso que es importante reflexionar profundamente, centrarse profundamente en este misterio que si no fuera, sería vano todo lo que uno cree. exacto. Por lo tanto, hay que pensar siempre, ¿no? Bueno, en general a mí me gusta analizar primero las definiciones, lo que son las cosas, ¿no? Ir hacia las raíces de las cosas. Lo primero es qué es la resurrección y luego por qué el Señor resucitó. Mm, Creo que son las dos grandes preguntas. Me parece que ahí está como entroncado todo para luego ver los efectos, ¿no? ujú. Creo que puede ser así. Sí, padre. Mire, yo quiero que usted me dijo que le gustaría dividir en dos partes el directo, porque justamente hoy es el día de la Divina Misericordia. Y Sí, además estamos justamente finalizando ya, si se puede decir así, lo que fue, lo que fue la... Me está molestando el gato, perdón. Usted lo vio antes de empezar. es Eh, celoso el gato ese, ¿ah? yo no sé, pero voy a tener que tirar agua bendita, padre, porque y es gata, es gata. No, acá Pero tengo el agua bendita por si acaso, y no es broma, porque de repente yo la amenazo con eso y sale corriendo. Yo no sé si a lo mejor tendrá algo ella o sería yo, señor. Padre, disculpe, se me puso rara. Será por el eclipse. Será por el eclipse mañana, no hay que anda un eclipse supuesto para mañana. no, El famoso eclipse mañana que están todos hablando. gato egipcio, el gato egipcio. Ay, oh, es un hereje, mi gato. No, es pagana. Ya, padre, por favor, usted comience porque Sí, dijo que sí, lo iba a dividir adelante, en dos adelante, partes, sí. porque acá el gato me hace Em, porque mire, Ni un oiga, problema, ni un el problema. diablo ha metido la cola en varias formas y ahora anda molestando con mi mascota, así que Está bueno. ay, se Puteen viene al para gato, baneen al gato, como se dice. al gato.
Entonces la gente del chat le dice el gato comunista porque siempre me viene a molestar, ahora es el gato medio, no sé. No quiero decir, no, los animales no son posesos, perdón. Perdón, es que aquel gato A está ver, dando sí, jugo. Disculpe, ningún le problema, quita estamos en seriedad, le casa, quita seriedad a todo, lo estamos en siento. casa, ningún Estamos en problema. casa, ya, A esto es ver, como, mi veamos estas canal es 2 como que, partes. bueno, Sí, usted veamos estas 2 partes. esas dos partes, usted comience, padre, yo voy a verificar que no moleste el A animalito panear al este. gato. Perfecto. A ver, lo primero entonces, cuando Ya, nosotros partida, hablamos padre. de la resurrección del Señor, ¿qué significa eso? Y ahí está el meollo del asunto para ver la historicidad. Veamos un poco qué es lo que es la muerte, ¿no? Y si nosotros en el ámbito sacramental también lo tenemos presente. Es la separación del alma del cuerpo. El alma es el principio que anima, que da ánimo, que da respiro, que da vitalidad, que da el aliento de vida. Ese es el alma, el ánima al cuerpo. Entonces, alma y cuerpo conforman a la persona. Cuando se separan estos dos coprincipios, nosotros decimos se verifica la muerte. Por eso, por ejemplo, que en la Santa Misa el sacerdote va a consagrar, va a decir esas palabras, esa oración sobre lo que primero es pan para que sea cuerpo y lo que es vino para que sea sangre. Y por eso se hacen las palabras de la consagración por separado, para que se vea esa separación. O sea, Jesucristo efectivamente murió en la cruz, como nosotros sabemos y que hemos conmemorado durante la pasión. Es el misterio de nuestra redención. O sea, el único modo para volver a aspirar a Dios con fundamento, por lo tanto llegar a Él, que es el modo religioso, el unirse nuevamente, es porque nuestro Señor Jesucristo nos redimió, o sea, pagó con su sangre, por lo tanto con su sacrificio mortal, lo que nosotros teníamos que hacer, pero era imposible para nosotros, porque un ser humano no puede agradar a Dios en cuanto mero ser humano. Tenía que entonces venir nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, a aunar las cosas, a hacer las paces. Por eso se le llama también el pacificador, a hacer las paces, es el puente o pontífice. Entonces, si Cristo verdaderamente murió, lo que él anuncia es que se va a volver a unir eh, estos coprincipios y por lo tanto va a volver a la vida, vida real. O sea, se va a volver a unir esos dos coprincipios que conforman, por ejemplo, nosotros, seres humanos, personas. Por lo tanto, eso ya va a contradecir cualquiera de las teorías sobre la reencarnación, sobre que el principio anímico es lo único que vale y entonces el alma va ocupando cuerpos. Eso no es posible porque si no, no hablaríamos de una sustancia personal, o sea, una persona, y eso también lo rebate con el hecho de la muerte y con el hecho de la resurrección, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si la muerte es separación de alma-cuerpo, la resurrección será una reunión, o sea, volverse a unir el alma con el cuerpo. Por lo tanto, es el alma de Cristo con el cuerpo de Cristo. Por eso que es tan enfático el Señor cuando le dice a los apóstoles, y hoy día se celebra se lee y se reflexiona sobre ese evangelio, eh, le dice nuestro Señor a los apóstoles, vean que soy yo, ego eimi, anahua manhua, es el nombre de Dios el que aparece en el Éxodo 3:14. O sea, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, soy yo, o sea, yo soy Dios, pero al mismo tiempo eh, soy el verbo encarnado, es decir, que tengo una carne a la cual ustedes pueden tocar, y por eso le dicen que metan la mano en el costado. Pensemos en esas imágenes tan hermosas y tan fuertes de Caravaggio, cuando están los apóstoles mirando el costado y metiendo como para verificar. Caravaggio con esa luz potente que tienen las imágenes, es casi como un spotlight, ¿no? Un foco intenso en esa zona para que
veamos que la gracia de Dios toca ese, esa parte física del Señor para verificar que no es un fantasma, sino, sino que es realmente Él. Toquen entonces con sus manos mi costado, metan los dedos, o sea, qué es lo más normal que una persona haga, es tocar con las manos. Es casi como el probar, el rastrear. O sea, es casi como una indagación de la fenoménica, de la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Y no son los apóstoles los que toman la iniciativa, es Dios que toma la iniciativa. Es Jesucristo que le dice, que conoce al ser humano, que le va a decir, bueno, vengan, toquen, soy yo. Y el detalle de nuestro Señor se aparece estando las puertas cerradas, es decir, que es un cuerpo glorificado. Se aparece nuestro Señor Jesucristo, traspasa las realidades que normalmente tienen una materia, es decir, una existencia milagrosa. Bueno, entonces se une, se reúne el alma con el cuerpo, con ese cuerpo y esa alma, no otra, de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la resurrección. O sea, el Señor verdaderamente volvió a la vida, es Él, tiene los rasgos y los signos de que es Él, y por eso, por ejemplo, llamo la atención a otra de las grandes obras del arte, el juicio final de Miguel Ángel, de la Capilla Sixtina, en donde los santos que están junto a este juez potente con la mano alzada, que forma casi como una ronda en torno a la persona del justo juez, del bello juez, del juez hermoso, con las palabras del griego kalokagathia, ¿no? Es lo bello bueno, lo justo bueno, lo santo bello. Bueno, el Señor está en ese momento de juicio, pero los demás están mostrando las armas, por ejemplo, o los signos del martirio. Es decir, que por esos sacrificios ellos tienen la posibilidad de estar alrededor de nuestro Señor triunfantes en el cielo. Entonces, nuestro Señor muestra también, como aparece en esta imagen, si quizás se puede agrandar en los ojos de Pedro, que el Señor, o de Tomás en este caso, que está el Señor mismo guiándole la mano a Tomás para que meta sus dedos, o sea, para que vea que es carne, que es una carne glorificada, pero es su cuerpo. Bueno, esa es la resurrección. Entonces, también en ese sentido, la resurrección pone el ámbito del sacrificio en otro nivel. Lo que sucede con la persona que sufre en otro nivel, con las llagas de los sufrientes, esas llagas las eleva como signos de gloria, no las quita. Entonces, la resurrección es ese momento, ese milagro hecho por Dios, como dice San Pedro a los judíos, para que se pueda, eh, eh, que sea como una prueba de que la predicación de los apóstoles es verídica y es confiable, porque el Señor efectivamente resucitó y por lo tanto nuestra fe no es vana, sino que tiene sustancia, no es vana en el sentido, no es vacía, sino que tiene sustancia, tiene contenido. ¿Mm? Entonces, bueno, lo primero eso es la resurrección. La resurrección es ese volver del alma con el cuerpo. Lo segundo, bueno, ahí tienen el fresco de Miguel Ángel, ¿no? Hay una parte, para los que están observando acá, sobre todo los que están del lado de San Pedro, mostrando las llaves, ¿no? Porque ya San Pedro terminó su oficio, entonces le tiene que dar las llaves a quien es el dueño de la mies, que es Jesucristo. Del lado de San Pedro, pues tenemos nosotros los santos que le están mostrando aquellos instrumentos por los cuales fueron martirizados, pero que ahora son emblemas de victoria. Es la heroicidad de la vida de los santos. Y por eso que cuando uno dice heroicidad, que son héroes, es gente virtuosa, y la palabra vir
es en latín y viene de viril, ¿no? Nuestra palabra viril, alguien así como heroico, con esas características que se le atribuyen propiamente al varón, viril, varón. Bueno, los santos acá tienen esos músculos, esa presencia tan así de físico-culturista para nuestros ojos. Es eh, es esa presencia, ¿no? De los santos que están triunfantes por sus virtudes heroicas. Por eso, por ejemplo, la que más llama la atención o una de las que más llama la atención es una de las santas que tiene unos brazos casi de físico-culturista, pero es porque a las mujeres en ese tiempo, por ejemplo, les decían las mujeres virtuosas, o sea, Ujú. la mujer viril, este juego de palabras, la mujer Sí. viril. Bueno, todo eso va ocurriendo porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. Todo esto se va viendo en este triunfo de, eh, de nuestro Señor Jesucristo, como que es una fuerza que va arrastrando los cuerpos con Él, porque es esa potencia vital, como, como, como lo dice el Evangelio, ¿no? Vino para que tuvieran vida y vida en abundancia. Quizás las primeras consecuencias, decíamos, ¿qué es lo que es la resurrección? Y entonces podríamos hablar, bueno, y ahora, ¿y por qué el Señor resucitó? Son como las causas de la resurrección. Em, y acá, como siempre, vamos a tomarnos de Santo Tomás de Aquino. No hay otro, no hay otro más grande. Y lo hace muy sistemáticamente Santo Tomás de Aquino cuando explica las causas de la resurrección. Primero, lo que dice Santo Tomás es que la resurrección demuestra que Dios es omnipotente. Es para darle gloria a Dios. Dios tiene el poder de resucitar muertos, nadie más. Si Dios es el dueño de la vida, Dios tiene el poder sobre la vida. Para darla o quitarla, dice por ejemplo la Sagrada Escritura. Acá la da el Señor. Por eso siempre cuando, por ejemplo, en la gestación de un niño es la mano de Dios que crea el alma. Eso no lo pueden dar como material en la reproducción los padres del niño. Los padres del niño solo aportan el material genético, por así decirlo, material. Dios infunde el alma. Por lo tanto, también es el dueño del alma al revés, cuando la persona tiene que irse. Muchas veces se dice así popularmente, no, bueno, cuando la persona está, por ejemplo, terminal, no, es que la familia tiene que dejar ir al difunto como si fueran dueño de la vida. Es un error. Claro. Dios es el único dueño de la vida. Por lo tanto, acá la da el Señor. Entonces, es gloria a Dios. Dios es omnipotente, puede hacer resucitar muertos. Claro, alguno me va a decir, bueno, ¿y cuál es la prueba de eso? Bueno, lo que pasa es que acá entonces estaríamos viendo al revés, cuál es la prueba de la veracidad de los evangelios. Entonces nos iríamos muy atrás. Suponemos acá que nuestros auditores creen entonces que las Sagradas Escrituras dicen la verdad, es lo primero, ¿no? Eso lo suponemos, ¿no? Por lo tanto, el, el Señor resucita para manifestar la vida, ¿no? Muy lindo lo que dice Daniel, ¿no? Es ese co-creador. Siempre el Señor participa de sus dones, ¿eh? Es generoso el Señor. Entonces, claro que es fiel a su promesa de hacer que nosotros seres humanos seamos puentes de su vida. Hace como un pacto con, con las personas, ¿no? Entonces, primero, la gloria de Dios. Segundo, bueno, el triunfo de Cristo. Cristo es rey y Cristo tiene que reinar. Y Cristo no reina solamente para los creyentes o dentro de la iglesia. Cristo es rey porque es Dios, Cristo es rey por su pasión, Cristo es rey por su resurrección, Cristo es rey porque intercede por nosotros y nos envía el Espíritu Santo, y por lo tanto es rey en todas las realidades. El reinado social de Cristo no es solamente que a ese nombre social se refiere
la sociedad de creyentes, no, es de todo el mundo. Por lo tanto, Cristo con su resurrección tiene que reinar. Es en todas las realidades, en lo religioso, por supuesto, en el corazón de cada uno de los creyentes, pero a través incluso de los creyentes y en su modo misterioso de obrar, va reinando también en otras realidades, que quizás para alguno pensará que es ajeno, y no es así. La realidad económica, la realidad política, la realidad artística, la realidad de la salud, de la educación, Cristo tiene que reinar, y por eso que al final de año nosotros celebramos la fiesta de Cristo Rey. Y esa fiesta no es para los católicos dentro de la iglesia, es porque Cristo es Rey. Por lo tanto, en la resurrección se manifiesta ese poder, esa reyesía, ese, ese atributo de poseerse, ¿no? Como decíamos en algún momento, Cristo se ofrece voluntariamente. Por supuesto, está la libertad humana que va también marcando la traza de los eventos históricos, pero Cristo va voluntariamente a la pasión y voluntariamente también pasa todo este proceso de muerte para resucitar y confía profundamente en el Padre que lo va a resucitar en la oración en el huerto de Getsemaní. Tercer momento, tercer causa de la resurrección, y ahí ya viene lo que siempre Dios hace, que es para nosotros. Jesucristo vino por nosotros y por lo tanto es para que nosotros tengamos la esperanza de la resurrección. Qué doloroso sería si nosotros, por ejemplo, nos despedimos de nuestros seres queridos fallecen y nosotros supiéramos, como muchas veces las ideologías nos dicen, que el ser humano vuelve a la materia y ahí se acaba todo. Qué penosa sería la vida, qué dolorosa sería la vida. Que nuestros seres queridos, aquellos que nuestro corazón quiere mantener siempre y para siempre, nos dijeran, no, bueno, después de la muerte ya no hay nada, y ya está. Qué cruel sería la vida, qué cruel sería Dios si hiciera una cosa así. Y como Dios es bueno, entonces Él en la resurrección nos indica, no, nuestros seres queridos, el ser humano puede resucitar. Hay que tener esperanza entonces en la vida eterna. Entonces, no podríamos celebrar que Cristo ha triunfado, que Cristo es Rey. O sea, habría un aspecto para Dios que lo haría, que nos haría dudar si Él es Dios. Porque si Él no es omnipotente, o sea, tiene potencia incluso sobre la muerte, entonces no es Dios. Es una fantasía. Entonces, por eso tiene que vencer contra la muerte. Su victoria da vida, eh, y la da vida y da vida para nosotros. Entonces, primero, esa vida es para la vida eterna, la esperanza de vida eterna. Si nos mantenemos unidos a Él, nos va ayudando con su pedagogía divina para ir caminando hacia la eternidad. Pero por último, también nos ayuda en esos momentos de muertes diarias. ¿Cuántos momentos de muertes diarias tenemos nosotros? Es decir, esa esperanza de que el Señor tiene siempre la última palabra, de que nos vivifica, nos anima, nos guía, y sobre todo en aquellas cosas que uno sabe que son más difíciles. Eh, por ejemplo, una persona que esté venciendo un vicio, cualquiera sea. Qué difícil es vencer un vicio cuando es arraigado, de cualquier tipo. Más allá de la responsabilidad que tiene la persona de haber creado ese vicio o segunda naturaleza, esa esclavitud. Cuando una persona se decide a cambiar, qué difícil que es. Y como el demonio siempre es el gran acusador, entonces siempre te está mostrando las fallas, es el gran cínico, el gran cruel, entonces te está diciendo, ve y cree en Dios, o, o va a la iglesia y sigue con las mismas cosas, o Mm, peor, con esos pecados escondidos, con esos pecados que solamente uno sabe, que repite y repite y repite, etcétera. Bueno, el Señor dice: "No, no, no.
que nace lo que tiene que hacer, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho, también se le manifiesta la resurrección en esas muertes, en ese mm. trabajo difícil de vencerse. Ahí también el Señor nos quiere dar ejemplo de resucitar. ¿M? Eh, eh, por eso que es como muy completo todo lo que sucede en la resurrección. Es muy pleno, llega a todos los niveles. Por eso que esta radiación, esta luz que se manifiesta en muchas de las imágenes de Cristo resucitado, no es solo que el cuerpo físico es glorioso y por lo tanto un símbolo de la gloria es que tenga una aureola y que tenga rayos, sino que los efectos son radiantes, o sea, son como rayos que tocan todas las realidades. El Señor es perfecto, por lo tanto siempre hace un trabajo perfecto. La resurrección toca todas las realidades. Ahí le voy a preguntar algo, padre, cuando habló eso de resucitar, es decir, morir día a día y resucitar día a día, si se puede decir así. No sé si me equivoco en el concepto, corríjame si me equivoco. Porque lo que mencionaba usted de eso de los pecados, cuando uno tiene un vicio, o, no sé, estaba metido en cosas que realmente le hacían mal, pero pensaban que eran buenas al principio. Uno tiene que ir de alguna manera poco a poco, paso a paso, y en algunas ocasiones uno puede recaer, y también además de eso, eh, cuesta en un principio salir de ese vicio o de ese pecado que uno tenía, especialmente si ha estado mucho tiempo o ha estado muy arraigado en uno. Pero de alguna manera Dios nos da el apoyo, a pesar de que se mete el maligno a tratar de hacernos creer que estamos fallando o hacernos creer que no vale la pena, a ponernos como en duda lo que estamos haciendo actualmente. Sí, efectivamente, me acordaba mientras que ponía este ejemplo, em, en la palabra en inglés que se usa para el Señor resucitado, risen Lord, ¿no? Risen Ujú. o rise, ¿no? Que también se Rise, ocupa para claro. levantarse. Jesus Cuando, por ejemplo, rise en la or rise. corte se dice viene el juez y hay que levantarse, por respeto, Sí, rise, ¿no? Es levantarse. Bueno, claro. el Señor que se levanta, que sale a flote, eh, se manifiesta cuando cada uno de nosotros quiere salir a flote por eso digo, en las muertes diarias. Cuando Ujú, uno quiere vencer un vicio, o por ejemplo, cuando se va a confesar y ujú. dice, bueno, listo, me voy a confesar y le pido a Dios que me ayude y para salir adelante, etcétera. Bueno, ese levantarse anímicamente, que también a veces significa físicamente, o sea, uno tiene que levantarse y moverse e ir al lugar. Sí, Pero ese levantarse anímicamente, ese ponerse de pie, es un efecto propio de la resurrección. Por eso que atención, por eso me gusta insistir esto, la resurrección toca a todas las realidades, no solo al creyente, también al que no cree. Cuando hay que nos llama tanto la atención muchas veces estos videos motivacionales, una persona que no tiene extremidades, por ejemplo, y se levanta y sale adelante, eso sí, es fruto de la resurrección. Si sí. no, no se podría hacer. No es solamente un esfuerzo humano, porque el ser humano tiene un rango de tolerancia Mm. que si no le ayuda el Señor no se puede amplificar así exponencialmente como lo que Él quiere hacer. Entonces, cada uno de los levantarse es fruto de la resurrección del Señor. Lo que pasa es que somos tan materialistas, tan naturalistas, pensamos que los seres humanos podemos todo porque pensamos que no existió el pecado original y no tenemos herida del pecado original y todo lo que hacemos es bueno, somos hijos de los revolucionarios franceses, sabemos Claro. que nuestra condición es siempre de bondad y que cada uno de nuestros efectos naturales son buenos. No es así. El que podamos hacer algo es porque el Señor nos ha ayudado, nos ha comprado con su sangre para podernos levantar. Por eso las imágenes normalmente, como la que vemos ahora, son como de potencia. Por eso es que no podemos ser depres si seguimos al Señor. El depre es el que se deja vencer.
No, hay que levantarse, rise, con Right. potencia. ¿Mm? Levántate. Y así le dice muchas veces los milagros del Señor, los milagros de potencia. Le dice a Mm, Lázaro, levántate. ¿Mm? Por lo tanto, por supuesto que hay una colaboración del ser humano, porque Dios no quiere robots, ¿no? Quiere seres libres. claro, Nos alienta, nos seduce, y trata de que nosotros sigamos adelante, ¿no? Eh, y que uno piensa que es propia fuerza y propia astucia, no, hay que, eh, esa, 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 esa potencia viene porque el Señor, como decíamos recién, ha hecho como un pacto con nuestro ser. Y qué linda expresión ahora que ponen en nuestro amigo sí. ahí de comunidad católica, Talita Kum. Eh, es interesante, es una expresión que también se ocupa en las lenguas semíticas, en hebreo y en árabe, ¿no? Me quedo con la última, esa K-U-M, en realidad es Q de queso. Creo que se dice Ah, así, pero puede que eh, eso sí, puede que eso. sí, Q de queso. Es el Qum, que le dicen el Qum o Qam, es una K así de como de atrás. ¿Ya? Eso significa levantarse. Cuando, por ejemplo, se saluda en el Medio Oriente, uno se saluda en la resurrección, se dice el Mesías qam, haqqan qam. El Mesías, o sea, el Mesías, qam, o sea, se levantó, es el pasado. Qam, Ujú, Q-A-M, qam. Y el otro mm, dice haqqan qam. Haqqan es verdaderamente, ha resucitado. Por mm, eso cuando el Señor le dice, Talita, cum, o sea, levántate, resucita, el Señor la llama, Talita, es con una T fuerte así, Talita, cum, levántate. Es una orden que le da el Señor, porque es potente y manifiesta esa resurrección. Por eso hizo muchos milagros de resurrección el Señor, para que después cuando Él resucitó, la gente dijera, ah, claro, si resucitó a otros, ¿cómo no va a resucitar a Él? Que claro, es uno de las tentaciones que le ponen los judíos. Los judíos le van a decir, bueno, ¿y por qué no te bajas si eres Dios? No te bajas. Al contrario, exacto. él se quiso quedar arriba porque tenía la confianza del poder del Padre que lo levanta y que al mismo tiempo, como Él es Dios, Él se levanta. Es potente el Señor, es potente, por eso el Señor es viril, es viril de así de heroico y también Sí, usemos estoico. una expresión así popular, machazo. Es ¿no? Con esa fuerza viril. Mm, Eh, creo ahí, que eso nos padre, ayuda también a nosotros porque cuántas veces uno hay situaciones realmente difíciles y de muerte que a uno le falta esa fuerza. Bueno, mm, basta levantar los ojos al cielo para hacer esa llamada y decir, Señor, que yo me levante también. ¿Cuántas veces? No importa, miles de veces, pero que me levante, que no me quede caído. El diablo al contrario, te quiere caído, sí, te quiere hacer víctima, victimizarse. Por eso que la cultura de la muerte es la cultura de hoy, la cultura de mm, hacerse víctima. Es el del sí. arrastrado, del mediocre arrastrado, que quiere que otro, papito Estado, papito ideología, lo levante. No, uno tiene que levantarse. Qam, haqqan qam, verdaderamente resucitado. Levántate, ponte de pie. ¿Eh? Es muy potente lo que es El- la resurrección a diario, ¿no? Cuando usted estaba hablando de esto de la resurrección, también me acordé cuando le decían, ¿por qué no bajas de la cruz? Estoy parafraseando. Me acordé de una escultura que hicieron muy hiperrealista. No sé si usted la ha visto, padre, de Jesús, que, digamos, con todas las llagas, que se basaron en el manto de Turín. Y mucha gente queda impresionada al verla. Yo quedé impresionada. Justo hoy día encontré el video, porque había visto imágenes, pero no había podido encontrarlo hace mucho tiempo. Y de repente hoy encontré el video. Y alguna gente queda impresionada porque uno dice, no cualquier persona, ninguno de nosotros, habría podido aguantar lo que Jesús aguantó. Y no habría durado todo el tiempo que estuvo colgando en esa cruz. Ninguna persona
común y corriente como nosotros habría podido hacerlo. Y yo le comentaba la otra vez que justo había visto eso, un análisis que habían hecho del manto de Turín en el canal de Artistas Libres junto con un escritor, y él hacía un análisis, justamente su libro se relacionaba justamente con eso, y explicaba que los que torturaron a Jesús, de alguna manera, no quiero decirlo así, pero de alguna manera estaban ocupando una energía que no era la suya, que era, se podría decir, preternatural, que era justamente el demonio aprovechando a esas personas para eh, provocarle el mayor dolor posible a Jesús, que es Dios hecho hombre, porque ellos realmente no lo pueden hacer, no lo pueden tocar como Dios. Entonces, como estaba en carne, aprovecharon esa instancia para hacerle el mayor daño posible. Y él, a pesar de todo ello, fue capaz de soportar, llevar su cruz y que después lo crucificaran. Y en un momento cuando él dice que ahí, cuando entrega dice, Padre, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, así se dice, ¿cierto? No, pues, no sé, hay traducciones diferentes. Sí. Y ahí da como su último aliento y todo se cumplió. Inclusive yo le iba a preguntar la otra vez porque siempre se habla de que se rasgó el velo del templo. Yo siempre he tenido la duda si es una cosa literal o tiene que ver con una especie de metáfora, y que hubo un terremoto también en ese momento y se puso todo en oscuridad. Y ahí se lleva el cuerpo de Jesús justamente al sepulcro, y en esa imagen que le digo yo de ese video, de alguna manera muestran ese cuerpo yaciente, no todavía, digamos, en luz resucitado, sino que yaciente, para demostrar de alguna manera lo que sufrió Jesús para pagar esa cuenta que tenía, digamos, que quiso pagar por nosotros, que si no nosotros no la habríamos podido pagar. Eh, Quizás lo primero, como entre paréntesis lo pongo para no olvidarme de lo que quisiera decir después, pero Ujú. es por más que el diablo haya utilizado todas las estrategias para asesinar al Señor, no quita la libertad humana de haberlo seguido. Es decir, Mm, no, porque si no uno piensa que cada una de las malas acciones del hombre es porque está poseído por algo. No, no, no. claro. No, si no se le quita No es culpa así. no Entonces, se le exculpa a las personas claro, por eso, pero digamos que hubo una mayor por injerencia supuesto. de rabia, de Está muy bien puesto en la película de Mel Gibson sí, cuando se ve siempre esa presencia demoníaca inspirando, mm, asediando, ¿no? A, a nuestro Señor Jesucristo, pero atención que es lo mismo que hace el diablo con nosotros, ¿no? sí, O sea, y, y después me acordaba que también lo dijimos en algún momento, que el, San Ignacio va a decir que en la pasión la divinidad se esconde para que la humanidad y por lo tanto todo lo que significa la pasión quede más de manifiesto, sea qué es lo que hace el pecado en el ser humano y por otra parte qué es lo que hace el amor de Dios en el ser humano. ¿Hasta qué límite? Bueno, sin límites, dice San Juan, hasta el extremo, dice San Juan, que el extremo de Dios es el no extremo, ¿no? Porque Dios no tiene extremos. Entonces, el amor sin extremos es una expresión tan hermosa de San Juan en su evangelio, como lo que hace siempre San Juan el teólogo. Entonces, y en cambio al revés, en la resurrección, la humanidad pareciera que se esconde o se transfigura o se pone ujú, como glorioso y la divinidad aparece con la potencia. Por eso que la transfiguración era signo de la resurrección y hacer mm, casi los mismos gestos. Pueden ver las hermosas pinturas de Frangélico donde se manifiesta esto. El mismo Cristo transfigurado es el Cristo después resucitado. Em, y acá yo creo que podemos tratar el segundo capítulo de lo que queríamos hablar, que es esto de la misericordia, porque ya de algún modo lo estamos diciendo. Es esta acción de Dios que trata de remediar nuestras miserias, nuestras dificultades, todo lo que le ocurre en la vida al ser humano, que muchas veces es tan desafiante, no porque sea difícil, solamente, sino que también porque, porque excede nuestras lógicas. Entonces, ujú. ese remediar esas miserias, es lo que estamos hablando acá, toda esa acción es un acto de misericordia.
Entonces, de vuelta, quizás tomando otra expresión, así como partimos con San Pablo, que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, hay en una visión de Santa Faustina Kowalska, esta religiosa polaca, que conversaba con el Señor se le aparece, este Señor de la misericordia tan hermoso, tan simétrico, por así decirlo estéticamente, y que tira como los rayos azul y rojo, y que abajo dice eh, eh, esa expresión que es difícil, es muy hermosa, pero es difícil, esa Jesús, en vos confío, en ti Mm. confío. Le dice el Señor a Santa Faustina, y lo recuerda San Juan Pablo II cuando canoniza a la santa, le dice el Señor: yo quiero que seas apóstol de mi misericordia. Apóstol. O sea, así como hoy día en el Evangelio los discípulos en ese diálogo, lo que decíamos al inicio, de que el Señor les invita a tocar su costado, su llaga, etc. Y está Santo Tomás que no cree. Bueno, en en ese relato, el Señor insufla el Espíritu Santo a los apóstoles y les dice: lo que ustedes perdonen será perdonado, lo que ustedes retengan no será perdonado. ¿No? O sea, les da el poder del Espíritu Santo para que el sacramento de la confesión sea un atar o desatar, dependiendo de las disposiciones del fiel, de quien va a la confesión. Entonces, ahí en ese momento les da una misión, que es lo de la confesión, la administración del perdón. Ese es el sacramento de la confesión. Bueno, en el momento de la visión de Santa Faustina, el Señor le dice: yo creo que seas apóstol, o sea, que la misión tuya va a ser manifestar mi misericordia. Y eso es el día de hoy. Celebramos la divina misericordia. Entonces la Iglesia quiere que nosotros reflexionemos sobre la divina misericordia. Y entonces lo primero es, normalmente, es eliminar las confusiones. La misericordia de Dios es un atributo de Dios, una característica. Es esos adjetivos que son manifestativos de lo que es Dios y que nosotros tenemos que decir en muchas palabras, porque el ser humano necesita expresar las realidades con muchas palabras por nuestro modo de reflexionar y pensar. En cambio, Dios piensa en un solo verbo, que es su Hijo Jesucristo. Bueno, en ese atributo nosotros, por ejemplo, decimos también que Dios es perfecto, que Dios es simple, que Dios es verdad, que Dios es justicia, que Dios es omnipresente, omnisciente, etc. Todos esos nombres o atributos de Dios en realidad son Dios. Acá el atributo o adjetivo es la misericordia. Dios es misericordia. Nosotros decimos es misericordioso en cuanto que ejerce su misericordia, pero en realidad es misericordia. Entonces lo primero es, ¿qué es la misericordia? Entonces, de vuelta, las palabras son importantes. Es una palabra que viene del latín, compuesta de dos partes: misericordia. La primera, miseri, es la miseria; cordia, cordes, es el corazón, pero entendiendo el corazón como lo que es la persona, es el mundo interior de la persona o la personalidad de la persona, es aquello que es como la intimidad de la persona. Ese es el corazón, el corde. Nosotros tenemos palabras también que vienen de eso. Por ejemplo, cuando uno dice hay que vivir en concordia. Bueno, hay que vivir los corazones en paralelo, en armonía, en sintonía, o sea, sin tono, o sea, en griego es con tono, con el mismo tono Mm. melódico, con el mismo color. Bueno, eso es concordia. Cordia es de corazón. Estar de acuerdo, con una unión en ciertos principios. Misericordia. Miseria. Primero, lamentablemente nosotros tenemos esas palabras que a veces se usan
y que se van perdiendo el sentido con el tiempo, ¿no? Miseria, nosotros pensamos en la pobreza, por ejemplo, claro. una persona que no se preocupa de sí, no, realmente no es un matiz, pero no es lo que significa. La miseria, la misericordia, ¿no? Entonces es esa palabra que manifiesta que Dios remedia la miseria que se presenta en el interior del ser humano, en las realidades humanas. Es muy bonito porque significa que Dios no es el relojero que deja su mundo andando y ya está, sino que es alguien que se preocupa, que es activo. Entonces, celebrar a la divina misericordia es celebrar a Dios actuando con su poder para restablecer los órdenes de nuestra vida. Por eso que está relacionado con la pasión, con la resurrección, con todo el misterio pascual. Em, entonces, cada uno tiene que ser apóstol de la misericordia. Entonces, primero, miseria y después cordia. Miseria. Hay dos tipos de miseria. Una miseria externa y una interna. La miseria externa son todas las cosas que acontecen al ser humano y que le hacen la vida gravemente difícil. Ujú, Por ejemplo, una catástrofe en donde claro. se pierden vidas y se pierden en seres, una enfermedad en donde la persona, yo creo que nadie quiere enfermarse, viene la enfermedad con todos los niveles de gravedad que puede haber en una enfermedad y también no es solo que la persona se enferma, sino que también todo su entorno se ve afectado por eso. O Cierto. una dificultad, un incidente, un problema, lo que nosotros decimos una cruz. Mm, Se presenta eso y nosotros no lo queremos, pero hace nuestra vida miserable, hace nuestra vida gravemente difícil, en donde nosotros muchas veces nos ofuscamos, nos entristecemos, se pierde el norte, no sabemos cómo actuar, etcétera. Esa miseria externa normalmente son corporales. Y por eso que en la iglesia están estas obras de misericordia corporales. ujú, 7 obras de misericordia corporales. Que normalmente se ve, por ejemplo, en esto que yo les he dicho, en esta solidaridad de las personas para con su prójimo. Obras de caridad, decimos también nosotros. sí. Obras de misericordia. Ayudar al prójimo. Pero hay otra obra, otra miseria que es la interna. Interna en el sentido que es más propia de la libertad del ser humano o del mal uso de la libertad, que es el Ujú, pecado. Es decir, todas aquellas cosas en las cuales yo soy el responsable. Yo hice algo que no tenía que hacer y que volvió mi vida gravemente difícil. Eso sí. también es una miseria. Recién decíamos el ejemplo, una persona que lamentablemente adquirió un mal hábito, un vicio, y no puede desarraigarlo, con graves caídas y con más dolorosas levantadas. Ujú, Bueno, eso también hace la vida difícil, gravemente difícil, es una miseria. Entonces, el primer punto es en la reflexión del Domingo de la Misericordia, es pensar, bueno, ¿cuáles son mis miserias? Porque si yo pienso que mi vida va todo bien, que no quiere decir que una persona no tenga actitud de optimismo. Pueden haber personas optimistas, pero con muchas miserias. No, sí, es sí, reconocer, a ver, existe. qué cosa, claro, qué cosa le tengo para mostrar al Señor para que Él aplique sus remedios en esa miseria, Mm, que puede ser, como digo, externas e internas. Lo más difícil es lo interno, es reconocer el pecado, es reconocer que estamos mal en algo. Eso es lo más difícil. Entonces, si no le mostramos al Señor eso, si no nos reconocemos miserables, entonces el Señor no puede actuar. Él es misericordia y es misericordioso, o sea, siempre está buscándonos. Pero si yo no reconozco que caigo, entonces el Señor no nos va a violentar la libertad. Y por otra parte, esa cordia, ¿no? Esa actuación en lo más íntimo de la persona. Y ahí también está lo más difícil. Cuando nosotros decíamos que en esta imagen de la divina misericordia,
el Señor le dice que uno tiene que ser apóstol de la misericordia. Y que abajo dice esta expresión, Jesús, en vos confío, en ti confío. Sí. Es de las expresiones más bonitas, pero de las más difíciles. El Señor ya dispuso todo para que nos remedie su gracia, como dice el Evangelio de San Juan, con agua y sangre. Por eso el azul del agua y el rojo de la sangre en la divina misericordia. Los rayos que emergen son agua y sangre, no solo agua, sino sangre, no solo los sacramentos, sino también el sacrificio, porque es difícil remediar la misericordia. Eh, entonces, ¿por qué digo que es la frase más difícil? Porque cuando hay situaciones gravemente difíciles, lo que se nos pide es confiar en Dios y eso significa soltar las riendas. Sí. O sea, dejar de controlar las situaciones. Y al mismo tiempo reconocer y hacer un acto de fe en que Dios puede sacar bienes aún de los males. Y eso es más difícil cuando, por ejemplo, uno le pide al Señor que cambie una situación y el Señor parece que está en silencio y no contesta. Sí. Y entonces ahí viene la crisis de fe. ¿Por qué? Porque lo que se pide es confianza absoluta. Abraham con Isaac, toda la historia de los patriarcas es una historia de confianza y de abandono. Nuestro Señor mismo dice, si se puede que este cáliz pase, pero no, Señor, no, Padre, le dice, Abba, Padre, que se haga tu voluntad. O sea, también el Señor mismo nos enseña de que para Dios no es ajeno de que uno desconfíe. O sea, ese primer acto de rebelión interna, de qué difícil es confiar en la oscuridad a Dios. O sea, Jesús, en vos confío, y dejar de controlar todas las situaciones. Y ahí entonces viene este desafío de la fe, este, esta, actitud constante, este ejercicio constante de no hacerle caso a nuestras pasiones, a nuestra imaginación, a nuestros criterios humanos, tan humanos, de decir, no, es que tengo que hacer algo porque parece que Dios no me escucha. No, no, es que Dios te escucha, no es sordo. Lo que pasa es que tiene su tiempo y su modo, y eso nos hace rabiar, nos hace enojarnos muchas veces, nos hace rebelarnos. Bueno, la divina misericordia de hoy es volver a pensar en esa expresión. Señor, en vos confío, sabiendo que es difícil, que es un ejercicio constante, pero ¿qué es lo que más le agrada al corazón de Dios? Abba, le dice el Señor. Abba en el mundo semítico es papito, papá, papi, como dice uno al viejo. Con cariño, entonces, Confío Abba. en ti con mucho cariño, le dice el Señor. En el momento más duro de la pasión, que es Getsemaní, nuestro Señor se refiere a Dios como papá, mi papá. Y en ese acto de confianza es donde se manifiesta mucho más la fe. Es esa fe de lo que no se ve, como dice nuestro Señor le dice a Tomás, ahora crees porque has visto, pero felices los que creen sin Sí. ver, o sea, sin que nuestros sentidos y facultades, desde los externos a los internos, perciban el control de las cosas. Es lo más difícil. Es la expresión más Sí. bella, Jesús en vos confío, pero es la más difícil. Es que Dios sea el capitán de la barca. Capitán triunfante de mi estrella, le decía Marcelo Morsello, un seminarista nuestro que falleció en olor de santidad. Capitán triunfante de mi estrella. Bueno, ese es el día de la misericordia. Por lo tanto, reconocer la miseria, reconocer que Dios es omnipotente y hacer los actos de fe que implica el desafío de dejar que Dios tome las riendas y ejercitarse en eso, porque es difícil cuando uno está en la mitad de los problemas y no ve ni una salida. Uf, es verdad, padre. Alguna vez me ha pasado y bueno, antes de haber vuelto a la iglesia,
uno se sumía a veces en una oscuridad tremenda y creía que uno mismo podía Claro. resolver las cosas sin ayuda de Dios. Y porfiando de que, siguiendo haciendo las cosas que no correspondían, pensando que con eso lo podía uno arreglar. Y al mismo tiempo le pedía uno ayuda a Dios, pero uno estaba yendo por mal camino. Y a veces uno llega a eso, como dice usted, esas miserias, porque a veces, como usted bien dice, creen que la miseria es solamente algo relacionado con el dinero, no necesariamente. Puedes tener una miseria en tu existencia, en cómo vives, en la mentira también. Entonces es complicado. Y sabe que a veces, no sé si es una idea mía personal, pero hacer ese trabajo a veces es como sacarse una costra de cuerpo completo y duele. Es difícil, es como, no sé si ha tenido alguna vez costra en las rodillas y cuando era chico y uno se las sacaba y lo que costaba hacerlo. Ya, yo sentí por estos últimos tiempos, hasta, no, hasta el año pasado, digamos, que sacaba una costra, pero una costra que costaba sacarla, porque era mucho, mucho tiempo. Y era dolorosa, no físicamente, pero sí dolorosa. Y darte cuenta de los errores y eso es complicado. Y sobre todo cuando habla de la misericordia, ¿cuánta misericordia tuvo Jesús por pagar la cuenta por nosotros? Y por eso que cuando decimos, ¿no? A ver, hemos descrito lo que es la misericordia, hemos descrito cuál es nuestra actitud, perdón, qué es lo que nosotros tenemos que reconocer. Ahora, a ver, bueno, padre, muy lindo lo que ha dicho, pero a ver, ¿cómo se hace? En concreto, ¿cómo se hace? Para ser práctico, Sí. tarea para casa. Algunos están anotando Número acá hace es, rato, sí. lo primero es, para todas las cuestiones que son más bien de las miserias externas, Ujú. eso que nos acontece, sea por cosas externas, netamente una catástrofe, una enfermedad, etcétera, o sea, por incluso errores personales. eh, bueno, lo primero es que el Señor actúa a través de los seres humanos. Por lo tanto, por eso nos llama a hacer obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales. Se Ujú. puede ver en internet para que las puedan conocer más en profundidad. Entonces, es, es Dios actuando a través de cada uno de nosotros. Es la caridad con el prójimo o amor al prójimo. Eh, por eso que ante las situaciones graves y difíciles, de las cuales todos tenemos experiencia, necesitamos que hayan otros buenos seres humanos que nos ayuden. Cada uno de esos seres humanos es el toque de Dios misericordioso en el alma de un prójimo. Nosotros comenzamos a ser como apóstoles de la misericordia en concreto. Eh, por eso, por eso no se puede caer en la omisión, o sea, en el bien que uno puede hacer, que tiene la capacidad de hacer, por más mínimo que sea. Tenemos tantas posibilidades de hacerle bien al prójimo, prójimo en el sentido de próximo, Próximo, porque la caridad es ordenada, la caridad comienza por casa. No puedo exacto. hacerme el Madre Teresa en una calamidad afuera y tengo en mi casa, como decimos El en Chile, la desastre. escoba, es Claro, decir, la el escoba. desastre. ¿No? Es decir, claro, soy la Calcuta del barrio en la parroquia y resulta que en mi casa no atiendo no lavo ni un plato, ¿no? Entonces, porque la caridad es ordenada, es un Mm, poco lo que pasa con el fenómeno de la inmigración, ¿no? sí, Queremos ayudar, sí, a todo el resto, pero en el país nuestro tenemos el la desastre escoba, total. exacto. Bueno, eso es la mala caridad, ¿no? La caridad invertida, la caridad desordenada, eso no viene de Dios. La caridad es ordenada porque es Dios, amor, que obra a través de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros somos el ejercicio de Dios para con el prójimo. Es la obra de caridad que hace con otro. Por eso es que muchas veces en estas situaciones uno escucha decir a la gente, no, en tal o cual situación difícil, no sabía cómo salir de esta, etcétera. Dios como que puso ángeles en mi camino, otras personas. Mm, No importa cómo sea la vida de esas personas, pero Dios va a obrar igual. Entonces, ese acto de caridad eh, es la misericordia actuante de Dios, mm. en ejercicio.
Si uno hace lo que tiene que ser ordenadamente al interno de la casa, por así decirlo, un poco como parafraseando a Jordan Peterson que dice hay que Claro, ordenar la pieza. claro, ordena Bueno, tu pieza, de ahí parte todo. claro, si uno vive esa caridad se intensifica y sobreabunda para ayudar al prójimo en muchas circunstancias. La caridad se enciende, amplifica el alma y por lo tanto nos hace ayudar a muchos más. No es al revés, no es que yo por ayudar en mi casa me vuelvo egoísta, no, al contrario, si ayudo bien, primero, si me amo bien a mí mismo, o sea, queriendo mi salvación, no mis caprichos. Si Claro, amo a mi prójimo, también voy a amar al prójimo fuera de la casa y entonces así se va como intensificando esa obra, esa mano de Dios presente en todas las realidades. Por otra parte, eh, las obras perdón, la miseria interna, eso que decíamos que es más propio de uno, o sea, lo que uno hace, el pecado, los vicios, los errores, las falencias. Bueno, ¿cómo Dios remedia eso? Bueno, Dios lo remedia por caminos ordinarios en primer lugar. O sea, lo que nos dejó a disposición, por ejemplo, los sacramentos. El bautismo es ujú, un acto de misericordia. Pasamos de ser criaturas, como un arbolito, un animalito, etcétera, a ser hijos de Dios. Quien no se bautiza no es hijo de Dios, es criatura querida, amada por Dios, pero no es hijo, hijo heredero de la vida eterna. Por lo tanto, el bautismo no es la afiliación al partido de fútbol de los católicos o de los protestantes tal o cual, no, el bautismo es pertenecer a Dios como hijo. Y por supuesto, eso implica una fe determinada, porque, como hemos dicho tantas veces, no puede ser vana nuestra fe, tiene que ser con sustancia, es un contenido sólido. Por lo tanto, em, esos sacramentos, el bautismo, son el ejercicio de la misericordia para que se borre aquello que son los gérmenes de mal. ujú, Em, pero también, por ejemplo, la confesión, como explícitamente lo pidió el Señor en el Evangelio, por ejemplo, de hoy, explícitamente le da el poder a los apóstoles. El sacramento de la confesión le instituye, lo zanja. ¿Eh? ¿Y por qué lo hace? Porque para hacernos la vida difícil, o sea, ya tener que contarle a alguien tu miseria, no, es para que nosotros veamos en concreto que Dios nos está perdonando. O sea, que hagamos el ejercicio concreto, porque no somos ángeles, sino somos seres de carne y hueso, además de un alma. Entonces necesitamos esos ejercicios de nuestra persona completa. Entonces, la confesión también es un acto de misericordia del Señor. La Santa Misa es acto de misericordia del Señor, es decir, Dios presente en el altar, renovando esa donación por cada uno de nosotros en ese sacrificio único e irrepetible, ujú, que ahora se hace presente incruento, pero que además se mete en el alma de cada uno, penetra en el corazón de cada uno, la misericordia, ese ujú. corazón que experimenta la misericordia y va adentro, como en el descenso a los infiernos, Sí. al Ah, limbo, veo que para hacernos levantar, ¿no? Hacernos surgir, surgere, se dice en latín, surgir, o sea, levantarse, rise, ¿no? Rice. Ese calm que decíamos, bueno, pero desde adentro. Por eso que no es una expresión lo que decíamos recién, no es que cuando hablábamos de levantarse sea como que yo me hago la cabeza, digamos, y me hago un auto-motivational. No, una automotivación, no, no. No es pasarse el rollo de que voy a salir adelante, no, es que Dios está obrando en uno, realmente. Y por eso sé que el Señor puede hacerme levantar todos los días de esas miserias externas o internas. Por eso que el Señor está actuando, claro que está actuando, pero también dijimos que eran por caminos ordinarios, también puede actuar por caminos extraordinarios. Mm. Por ejemplo, ¿cuántas personas se convierten dada la enfermedad de un familiar? ¿No? Ahí está la imagen del descenso a los infiernos de Beato Angelico. Me gusta mucho porque además el demonio queda debajo de la puerta, casi Sí, como lo calpesta, dicen en italiano, o sea, le pega
con la pata en la puerta y queda ahí ¿Cómo, atrapado. cómo? Locas, ¿cómo? Calpestare en italiano, es ponerle Calpestare. la pata encima, ¿no? Ah, calpestare. No, yo cuando usted lo Bueno, mencionó la semana antepasada, no me acuerdo, pasada, busqué varias imágenes y dije, tengo que encontrarla, ya encontré varias, a varios autores. Y justamente esta no la había visto de Frangélico. claro, y los demonios están como escondidos detrás de una Sí. piedra. Y bueno, y el Señor hace esto mismo en el alma de cada uno. O sea, va a tomar aquellas cosas que Él mismo puso para que surjan, ¿eh? Las virtudes, los dones del Espíritu Santo, las gracias, etcétera. Y va ahí a iluminar lo profundo, lo recóndito. Pero esto no ocurre si acaso nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, o sea, no le abrimos la puerta al Señor, ¿eh? El Señor no la va a patear en este caso, no nos va a pedir permiso. Bueno, el Señor con su gracia se mete allí y nos hace surgir. Entonces la misericordia de Dios, este misterio de la misericordia, también es como lo de la resurrección que decíamos al inicio, esta plenitud de las cosas, porque Dios hace siempre todas las cosas a la perfección, a cabalidad, cabalmente, ¿eh? Ujú, El perficere, ¿no? El hacer el que se está haciendo una cosa hasta su compleción eh, más plena, ¿no? Más cabal. Bueno, el Señor hace eso también en el misterio de la misericordia para cada uno de nosotros, porque es un Dios personal, es mm. de tú a tú. Y padre, disculpe que retroceda un poco a lo que usted habló la otra vez y con referencia a esta pintura. Ahí también hay una gran misericordia por parte de Jesús para ir a buscar a los que Claro. estaban justamente en los infiernos. Sí, Dios es fiel, Dios es fiel. Nosotros somos infieles, pero Mm, Dios es fiel. Dios está siempre ahí. Lo que necesita el Señor es que uno baje la pluma, por así decirlo, baje el moño, diríamos en sí. Chile, sea humilde. Y bueno, y ahí vuelve otra vez esto de Jesús en vos confío. Eso es un acto de profunda humildad, es decir, Señor, no veo nada, estoy súper depre con lo que me ocurrió, veo que además la vida se me hace difícil y viene una y otra tormenta, pero aún confío en ti. Mm. Eso es muy radical, es muy radical. Y con todas las cosas que pasan ahora que la gente confía más en la tecnología, deja de lado a Dios, cree que se las puede solo. Y veo de repente que la otra vez me pasó, bueno, usted me dijo que no había que discutir con ciertas cosas, no voy a decir la palabra, pero La de Erasmo. Sí. eso mismo, no hay que discutir con eso, pero había una persona que la otra vez en un chat decía: "Dios no existe", y me puse a discutir con esa bueno, no a discutir, sino que en el fondo le puse: "Sí existe, si no tú no estarías vivo", le dije yo. Entonces, pero nos faltaba que seguía, insistía, entonces, pero a pesar de que uno ve gente que quiere como echar abajo lo divino, he visto que hay como un renacer de la fe. No sé si usted por casualidad vio en Instagram que mostraban en Lo de diferentes partes, Francia. especialmente en Francia, bueno, en Francia hubo muchos, pero muchos bautizos. Y en Alemania también parece. Entonces me llamó mucho la atención que muchos se bautizaron católicos y habían sido antiguos y seguidores islámicos. Entonces era bonito ver eso. Y bueno, y por ejemplo en África, la cantidad de sacerdotes que hay en África y en diferentes países de África. En cambio acá, lamentablemente, justamente el padre hoy día decía, recemos por las vocaciones sacerdotales y las vocaciones matrimoniales, porque nos faltan sacerdotes, decía, y en este momento justamente en la iglesia que voy solamente hay dos porque a uno lo trasladaron a otra ciudad y no dan abasto. Y hoy día fue complicado porque el padre tenía que repetir nuevamente la misa porque siempre va un padre, después va otro y ahora justamente otro padre tuvo que hacer en otro lado y a veces, claro, no dan abasto y la gente a veces no entiende que ellos también son humanos y tienen que hacer un trabajo que de repente la gente no le toma el peso, porque además llevan almas y además de eso tienen una vocación que es compleja, no es fácil. Y a mí me da risa cuando hay gente que se enoja a veces porque no está el curita, ¿y por qué no está confesando? Y yo le digo, oiga, si no estamos en un molaca, si usted tiene que ver si se puede o no se puede, porque a veces tienen otras cosas que hacer los sacerdotes y relacionadas con la vocación sacerdotal. No es que estén haciendo alguna una cosa personal, sino que van donde Dios los manda. No sé, disculpe, me empecé a ir en divagaciones.
Yo Y creo quería que yo aprovechar. creo que hay que ¿Mm? confiar en precisamente lo que está haciendo el Señor en estos momentos, en s lo que decimos de la resurrección o de la misericordia, pero también saber que Dios siempre tiene la última palabra, si no, no sería Dios. Y como dicen los salmos, Dios se ríe de los necios. Sí. Así que confiar en Dios. Ah, bueno, acá Gato Bueno, Católico dice una cosa, dice: "La baja de católicos en el primer mundo, pero es decir, está baja en el primer mundo, pero está aumentando en África y Asia". Eso es verdad también en Asia, bastante. Y justo la otra vez vi una película que salió, pero que no sé si va a llegar acá a Chile, que es justamente sobre Andrés Kim, que es un sacerdote que fue mártir y es santo, y su sí. historia está muy bien hecha por Bosco Producciones. Encontré ese en Instagram y en YouTube, esa productora, y tiene películas maravillosas. Y, y como bien decía acá el Gato Católico, justamente se ve allá un aumento. Y acá de repente tenemos tanto y no sabemos valorarlo, y también a veces no sabemos valorar a nuestros sacerdotes. Así que espero en Dios que eso vaya cambiando con el tiempo. La gente, espero, tengo fe en Dios, en que eso va a ir cambiando. Hay que ayudarse, es parte de las obras de misericordia, a ayudarnos, ¿eh? Como decía hoy día también la primera lectura del día domingo, decía: "Los cristianos ponían todo en común y iban en beneficio de los más necesitados". Mm. Esa puesta en común era una puesta en común en la caridad, no el régimen comunista. Esa Claro. puesta en común es por amor a Dios, ¿eh? No Ujú. no 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 al pueblo, al Sí, partido, es por amor a Dios. Y Dios entonces hace fructificar, y por lo tanto hace fructificar también la fe, ese poner en común también ayudarnos a vivir bien la fe. Eso por supuesto que da efectos. Y yo creo que hay que pensar, hay que seguir adelante con esto con esperanza. Sí, acabamos de hablar que Cristo está resucitado y entonces nos da esperanza para la vida eterna, pero también para las muertes cotidianas. Bueno, eso implica también el salir adelante en la fe, con los que quieran sumergirse en la misericordia de Dios. Y entonces, seguir adelante y seguir ayudándonos y haciendo todo el bien que se pueda. Hacer el bien hace bien a la persona sí, que hace el bien. sí, es Y verdad. entonces, bueno, está bien que a veces uno esté batallando en todo esto, pero tiene que ser una batalla con esperanza y con alegría. Eh, Dios es alegría infinita, decía Santa Teresa de los Andes. No es una alegría tonta la que uno como cristiano tiene, sino una alegría fundada, porque al final sí es batalla, pero es mejor llegar al cielo con las marcas de las heridas que ir al infierno sanito, con el pellejo pulido. Así que, Cierto. así que en este día confiar en la misericordia, esa es la llama, Cristo resucitado y misericordioso que toque el alma de cada uno de nosotros. Mm. Padre, la última consulta, yo se la consulté antes de ingresar, y era justamente que como hoy es el día de la Divina Misericordia, se recibe la indulgencia plenaria, pero la gente que, por ejemplo, no Sí, alcanzó el día de hoy a confesarse porque justamente no todas las misas se realizaban, claro. ¿eso tiene un tiempo, no solamente hoy, sino que también antes y después? Sí, tenemos un periodo de 8 días para hacer lo que es pertinente para las indulgencias plenarias, rezar por el Santo Padre, comulgar, confesarse y comulgar, con la intención de la indulgencia, y eso es efectivo también es otro acto de misericordia de Dios, para que se nos haga posible sabiendo la crisis que tenemos hoy día. Así que bueno, Nos yo creo dio que esto no, también vale la pena, eh, de aprovechar, ¿no? Este acto de misericordia de Dios de las indulgencias. gracias a Dios. Y Sí, sí, padre, sí. quiero aprovechar un momento y le quiero agradecer enormemente por haber estado acá y haber hecho esta Bueno, segunda muchas parte, gracias. que vino además con todo esto que no quiero decir coincidencia, ni porque la casualidad dicen que no existe. Esto fue algo que justamente
cayó en el día exacto, que es el día 7 de abril, así que qué mejor. Quizás agrego lo último sobre la indulgencia. Siempre cuando uno pone una intención, basta que lo haga en el alma, Ujú, poniendo el propósito para que haga las cosas y ya Dios que lee los corazones lo sabe, digamos. Así que em, para poder aplicar, como bien dice acá, esta indulgencia para un difunto, un alma del purgatorio, que cuando hay indulgencia plenaria se puede sacar un alma del purgatorio, ¿no? Entonces, o para propio beneficio también, eso es sí, la comunión de gracias, ¿no? La comunión de los santos, es parte de este misterio. Así que bueno, nada, gracias a todos por sintonizarnos, por estar aquí, a los del chat y a los que van a ver después este video, aprovechar en estos tiempos de profundizar en la fe, en la resurrección del Señor, en la misericordia y sobre todo esto que es difícil que dijimos, este acto de confianza absoluta en Dios que se va aprendiendo en las caídas, en los porrazos, con humildad y que siempre podemos crecer porque es difícil, yo sé que es difícil, sí. Padre, pero eso es tan radical, ¿no? Es que Dios guíe mi vida y es un Dios mm. bueno y que se ha preocupado tanto, que ha puesto tanto tipo de ayudas para que nosotros podamos vivir bien. Mm. Y somos nosotros los que nos descarriamos de repente. Así que yo ahí, como le comentaba, volví como igual que el hijo pródigo. Padre, quiero aprovecharme un momentito de usted para que nos pueda dar la bendición a todos los que estamos acá y los Por que lo van a ver en supuesto, diferido también. Sería maravilloso recibir esa bendición justamente en el día de hoy de la Divina Misericordia por supuesto. El Señor esté con ustedes y con y tu con espíritu. tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Y Amén. Dios los bendiga mucho. Muchas gracias, Padre. Manténgase mientras cierro el directo. Les agradezco a todos por haber estado acá. Y recuerden, visiten su canal, tiene muy buenos videos, muy buena información sobre el arte y síganlo también en todos los canales asociados en los que él siempre comparte, ayuda y hace unos tremendos aportes con artistas libres, con el profesor Chigel, creo que más adelante a lo mejor van a hacer una segunda parte del Infierno de Dante, que Se la debo a Daniel y a Mirta. estuvo espectacular, sí, a mí me encantó ese directo de ustedes tres, también en el canal de Ashley Rose, y bueno, y en todos los canales que él participa, véanlo, síganlo, porque realmente es súper valioso tener al Padre con nosotros y lo queremos para mucho, mucho tiempo más, que Dios le dé larga vida para que estés siempre con nosotros, apoyándonos, ayudándonos y ayudándonos a salir también de las miserias con sus sugerencias, consejos y sus bendiciones. Eso. Manténgase ahí, Padre. Que estén muy Chao, chao. bien. Chao, chao.